Muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión en honor al tiempo. Les quiero dar la cordial bienvenida desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y en particular de la Dirección de Investigación y Creación Artística. Em, Obviamente también quiero saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. Sé que van a asistir algunos académicos de proyectos de investigación aplicada, hay miembros también del equipo de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, y también quienes trabajan en la coordinación de nuestras revistas institucionales y que recientemente se han adjudicado el proyecto de fortalecimiento de revistas científicas de la Universidad del Biobío, impulsando la accesibilidad, territorialidad e inclusión para la excelencia académica. Y por supuesto también queremos saludar al equipo de Ciencia Abierta que este año desde el año pasado en realidad, ha asumido los desafíos de la instalación y promoción de la ciencia abierta en la universidad por medio del proyecto de instalación de capacidades institucionales en ciencia abierta para gestionar el conocimiento de información científica y datos de investigación. El día de hoy, en esta actividad titulada Derechos de Autor y Licencias Creative Commons en el contexto de la ciencia abierta, eh, busca sentar una base de conocimiento respecto de los beneficios y la utilidad de las licencias Creative Commons y que nos pueden entregar, ¿no es cierto?, estos elementos para cada una de estas áreas que recién acabamos de nombrar. Esta es una herramienta legal gratuita y permite a los autores o titulares de derechos determinar la forma en la que sus obras pueden ser utilizadas por otros. Sabemos que esta es una herramienta de gran utilidad y es por eso que gracias a la colaboración de Wikimedia Chile y a su directora ejecutiva Patricia Díaz podemos conocer hoy en mayor detalle estas licencias, ¿no es cierto?, e incorporarlas en nuestras futuras políticas y prácticas institucionales. Eh, y bueno, y en este contexto también hoy día nos acompaña, como ya mencionaba, a la directora ejecutiva de Wikimedia Chile, Patricia Díaz, quien me parece que se Sí, hola, Jocelyn, ¿me está escuchas? conectando. Sí, perfecto, Patricia, Sí. bienvenida. Hola, Jocelyn, gracias. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Me pone muy contenta la posibilidad de estar acá de manera virtual con ustedes y de participar de participar como Wikimedia Chile junto a mi colega Felipe Osorio, quien va a ser el verdadero encargado de dar este taller y quien se va a presentar en unos minutos más. Este taller sobre licencias Creative Commons y sobre propiedad intelectual para las publicaciones y para la perspectiva de la ciencia abierta, ¿cierto? Que ustedes están impulsando desde la universidad. Nos pone muy contentos en el fondo porque celebramos en general que esas instituciones chilenas estén avanzando en este camino. La ciencia abierta es un nuevo paradigma, ¿cierto?, para la creación, para la difusión de conocimiento científico y que es fundamental para nosotros para nosotros como Wikimedia. A nosotros nos interesa mucho no solamente de que el conocimiento se difunda y llegue a la mayor cantidad de personas y que pueda estar en condiciones de que nos permita a nosotros como Wikimedia poder amplificarlo, pero también nos interesa participar y ser facilitadores de esa experiencia. O sea, también nos interesa de que ojalá para quienes quieran participar de ese ecosistema sea lo más fácil y lo más espontáneo posible. Así que desde ese punto de vista estamos muy contentos de poder colaborar con ustedes y yo no quiero quitarle más tiempo a Felipe en su exposición. Yo lamentablemente voy a tener que retirarme en unos minutos más porque tengo otra actividad complementaria, pero los dejo con mi colega, están en excelentes manos. Él va a ser el encargado de conducir esta sesión hoy día. Así que muchas gracias, Jocelyn, por la invitación. Muchas gracias a ti, Patricia, por presentarnos, ¿no es cierto? Y obviamente colaborar en esta actividad.
Brevemente, ¿no es cierto? Nuestro expositor, Felipe Osorio, es asesor de políticas públicas de Wikimedia Chile, es abogado también de la Universidad de Chile, especializado en Derecho y Tecnología, con énfasis en propiedad intelectual. Posee un máster en Derecho en Propiedad Intelectual de la University of Kent y es candidato a doctor asociado al Institute of Brand and Innovation Law de la University College London en Reino Unido. Así que, Felipe, muy bienvenido y quedamos muy atentos y expectantes a lo que nos puedes presentar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Bueno, primero darles las gracias, hola a todas y todos primero, darles las gracias a la universidad por invitarnos a participar de esta instancia. Tal como decía Patricia, nosotros muy contentos de participar de esto porque básicamente nos dedicamos a ayudar a los interesados en estos temas a poder implementar sus políticas o a poder entender el ecosistema de la manera más fácil. Voy a compartir mi pantalla. Si me avisan, creo que se está viendo, ¿verdad? La Sí, pantalla. Ya, perfecto. Como les decía, primero, muchas gracias a la universidad por pensar en nosotros. Y muchas gracias a ustedes también por estar acá presentes en esta presentación. El- Como Jocelyn señalaba, quisimos titular esta presentación como Derechos de Autor, Licencias Creative Commons en el contexto de ciencia abierta. Esta es una deformación que tenemos los abogados de ser muy estructurados. Básicamente voy a hablarles de todo eso, de derechos de autor, de licencias Creative Commons y cómo usar esas licencias en el contexto de la ciencia abierta. Como nota al pie, felicitaciones por los fondos que se han ganado para poder hacer este tipo de proyectos. Qué bueno que se está avanzando en eso. Eh, entonces, la presentación la armamos de la siguiente manera. Vamos a comenzar, también porque Jocelyn nos comentó que el público que está presente, hay distintos grados de conocimiento respecto de derechos de autor y de licencias Creative Commons. Entonces, voy a partir con cuestiones que pueden resultar bastante básicas para los que tienen conocimiento, pero que nos van a servir para ir construyendo el relato durante toda la presentación. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que es bien simple, que es ¿qué protege la propiedad intelectual? ¿Ok? Vamos a tratar de entender qué es la propiedad intelectual, para qué sirve y qué herramientas nos da para poder explotar nuestras investigaciones para aquellos que son académicos o para poder publicar nuestras revistas para aquellos que son editores. Posteriormente vamos a ver qué son las licencias Creative Commons y qué problemas resuelven. Porque es interesante entender que estas licencias no aparecen de la nada, sino que vienen a resolver un problema que es inherente al derecho de autor. Y al final de la presentación vamos a ver cómo podemos ocupar estas licencias para poder llevar a cabo proyectos de ciencia abierta. Ese va a ser el mapa de la presentación de hoy día. Ahora, esta presentación, creo que alguien tiene el micrófono prendido. Eh, Tiene ciertas limitaciones esta presentación. Primero, no sé si hay gente del extranjero, pero nosotros a veces hacemos estas charlas para gente del extranjero y el problema del derecho de autor es que es un derecho territorial. Entonces, todas las normas a las que nosotros vamos a hacer referencia, al menos las normas legales, son chilenas. Entonces, puede que en otras jurisdicciones esto funcione de otra manera. Y hay que tener eso en mente, ¿ok? Si es que hay gente de afuera, tengan eso en mente. Esto es una charla preparada para público chileno, ¿ok? Entonces vamos a referirnos al derecho chileno. Adicionalmente, tiene una naturaleza introductoria. No pretendemos dar todo el contenido o todas las especificidades relacionadas al derecho de autor y a las licencias, sino que simplemente darles a conocer cuáles son las tensiones, de qué manera podemos solucionarlas y cómo aprovechar estas herramientas para poder llevar a cabo los proyectos que todos ustedes puedan tener. Y por último, nos gusta también hacer notar que lamentablemente no es una asesoría jurídica. Entonces, generalmente salen muchas preguntas de qué pasa con mi paper que voy a publicar acá, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Probablemente para poder responder esas preguntas necesito más conocimiento, necesito ver los papeles, etcétera. Entonces va a ser un poco difícil responder esas preguntas. Sin perjuicio, puedo intentarlo, pero esa es la limitación que tiene esta presentación. ¿Ok? Entonces, esas es las cuestiones generales de la sesión de hoy día. Eh, entonces, para comenzar, podemos preguntarnos qué es la propiedad intelectual en primer lugar, para qué sirve y qué nos da a los titulares de derechos el ser
valga la redundancia, titular de un derecho de autor. Entonces, eh, ahí ustedes pueden ver en la lámina, a la derecha, dos fotografías, ¿cierto? Una es una patente de invención, de la hoja de afeitar Gillette, y la que está al lado, a su lado derecho, es la marca de Coca-Cola, ¿verdad? Probablemente todos ustedes han visto ambas cosas en el mercado, tanto máquinas de afeitar como Coca-Cola, ¿cierto? Nosotros a ese tipo de invenciones lo llamamos propiedad, o los derechos que regulan ese tipo de invenciones, nosotros los llamamos propiedad industrial, porque precisamente buscan permitir a los inventores o a los creadores de estas marcas o invenciones explotar su creación en el mercado. Ese es el objetivo central de este tipo de derechos. Nosotros, en cambio, de lo que vamos a hablar es de derechos de autor, ¿ok? Y los derechos de autor tienen que ver con la protección y el uso de una variedad de bienes culturales como libros, canciones, películas, programas de computación, para aquellos que son académicos, sus papers, que en principio no tienen una aplicación industrial. Obviamente pueden tener una subsecuente aplicación, pero su creación en sí misma no viene a resolver un problema de la industria, ¿cierto? Y entonces, en lo que sigue de la presentación, cuando yo hable de propiedad intelectual, lo voy a estar usando de manera sinónima a derechos de autor. ¿Ok? Derechos de autor y propiedad intelectual son la misma cosa. Y vamos a distinguirlo de la propiedad industrial, que tiene que ver con las invenciones, marcas comerciales, denominaciones de origen, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de lado esa área del derecho y vamos a enfocarnos únicamente en el derecho de autor o propiedad intelectual. Eh, no sé si hay abogados presentes, pero voy a decir algo que, por lo que me podrían reprobar en un examen de grado de derecho. Nosotros podemos entender la propiedad intelectual como un monopolio sobre una expresión original. ¿Ok? Ustedes, para los académicos que están presentes, escriben un paper, eso es una expresión original, y ustedes adquieren un monopolio sobre esa creación, que les va a permitir apropiarse de este bien intangible o de esta idea. Van a poder explotarla en el mercado si es que así lo desean, van a poder difundirla al mercado o al público si ustedes lo desean. Y tradicionalmente se ha entendido que este monopolio es privado, ¿cierto? Permite al autor apropiarse de su creación. Sin embargo, a nosotros desde Wikimedia también nos gusta o nos interesa que el público note que el derecho de autor no es únicamente un sistema jurídico que busca la apropiación privada del contenido de la creación, sino que también da normas que nos permiten acceder a esa creación bajo ciertas circunstancias. Entonces podemos entender el derecho de autor como la disciplina que se encarga de permitir la apropiación, explotación, difusión y acceso a bienes intangibles creados por seres humanos. ¿Ok? Eh, Teniendo eso en vista, como esta pequeña introducción, nosotros podemos desprender algunas generalidades respecto de qué es lo que hace el derecho de autor. En primer lugar, lo que hace es proteger objetos inmateriales. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros compramos un ejemplar de 100 años de soledad, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo no es comprar los derechos de autor sobre el libro, sino que comprar el objeto físico del libro. Y es por eso que cuando nosotros compramos 100 años de soledad, no podemos copiarlo todas las veces que queramos, porque nosotros no somos los titulares de esos derechos de autor. ¿Verdad? Nosotros solo somos titulares del objeto físico, del bien corporal, dirían los abogados, y no del bien inmaterial que es la obra. ¿Ok? Esa es una primera distinción que tenemos que hacer. La propiedad intelectual protege objetos inmateriales y no objetos materiales. Adicionalmente, el derecho de autor protege solo expresiones y no ideas. Entonces, cuando muchos decimos, ¿cómo puedo proteger esta idea? La respuesta de un abogado sería, tú no puedes proteger la idea, tú solo puedes proteger la expresión de esa idea. ¿Sí? Y eso tiene una justificación, que es que las ideas se mantengan libres para todos nosotros y poder crear sobre ellas sin que alguien pueda controlarlas eh, mediante este monopolio, que es el derecho de autor. Eh, Ahora nos ponemos un poco legalistas, disculpen los no abogados, puede ser un poco árido, pero de acuerdo a la legislación chilena,
el derecho de autor protege aquellos derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión. De este artículo primero de la Ley de Propiedad Intelectual, nosotros desprendemos 3 requisitos que debe cumplir toda creación intelectual para ser protegida por el derecho de autor. ¿Ok? Primero debe tratarse de una expresión, es decir, no debe ser una mera idea, debe expresarse de alguna forma esta idea que uno tiene. Luego, esa expresión debe ser original. Como contrapartida, o el corolario de este requisito es que no todas las expresiones son susceptibles de protección mediante derecho de autor, solo aquellas expresiones originales. Y por último, estas expresiones originales deben ser de aquellas que se encuentran dentro de los dominios literarios, artísticos y científicos. Y probablemente ahí ya ven la utilidad o la importancia del derecho de autor para nuestra disciplina, ¿verdad? Probablemente acá tenemos muchos investigadores científicos que crean papers y que se entienden como obras científicas y por tanto, como ellos son los creadores de esta obra, se consideran autores y obtienen la protección correspondiente. ¿Ok? Existen, o mucha gente se pregunta a qué se refiere la ley cuando habla de que estas obras deben ser del dominio literario, científico y artístico. Puse este artículo que es de donde viene el artículo primero de la ley chilena, que es del Convenio de Berna, y ustedes pueden ver ahí que el Convenio de Berna, que es el gran tratado internacional sobre derechos de autor, define obras literarias y artísticas como dando ejemplos de cuáles son estas obras literarias, artísticas y científicas, podríamos decir nosotros, una serie de ejemplos. Producciones del campo literario, científico-artístico, libros, folletos, escritos, conferencias, locuciones, sermones, etc. ¿Ok? Son muchas las obras que el artículo segundo del Convenio de Berna lista como obras protegidas. Y a ellas debemos agregar otras que no están, porque esta es una lista de ejemplos, no es taxativa. Entonces, se ha entendido, al menos en el derecho chileno, que el que se trate de una obra de los dominios literarios, científicos y artísticos eh, es bastante amplio. Entonces, la mayoría de las creaciones uno podría aventurarse a decir que están protegidas por el derecho de autor. Para efectos de esta charla no tiene mucho sentido ver en qué casos no, porque la mayoría de las cosas que ustedes van a hacer sí están protegidas, pero es relevante quedarse con esta idea de que no todas las expresiones originales se encuentran protegidas también, ¿verdad? Porque está este otro requisito que es que pertenezcan a los dominios literarios, científicos y artísticos. Con eso revisamos qué hace, qué es la propiedad intelectual y qué protege o qué requisitos debe cumplir una creación para ser susceptible de protección. Cuestión relevante para nosotros es qué ocurre una vez que el derecho nos reconoce a nosotros como titulares de los derechos de autor. Y una vez que el derecho nos reconoce a nosotros como autores, emanan de nuestra creación 2 derechos o 2 grupos de derechos. Por un lado encontramos los derechos morales y por otro lado, paralelamente, encontramos derechos patrimoniales. ¿Ok? Los derechos morales lo que buscan es proteger la vinculación personal que existe entre el autor y su obra. Entonces, algunos de ustedes, si es académico, escribe su paper y en principio el derecho entiende que entre usted y su paper hay una vinculación personal. Y esa vinculación personal se da en que usted escribió ese paper con un estilo propio, le imprimió, dicen algunos, su personalidad a esa creación, y es esa personalidad que usted puso en su obra la que se protege mediante estos derechos morales. En Chile se reconocen 3 grandes grupos de derechos morales, que es el de paternidad, de integridad e inédito, es decir, usted puede reclamar siempre ser el autor de su obra. Y es por eso que uno, por ejemplo, al citar una obra pone quién es el autor, porque uno debe siempre citar o respetar la paternidad de la obra que está citando. Integridad, es decir, no puede venir un tercero sin mi autorización a modificar mi obra. E inédito. Ningún tercero sin nuestra autorización va a poder publicar o dar a conocer nuestra obra sin nuestro consentimiento, porque eso infringe el derecho moral al inédito. Por regla general, no vale mucho la pena acá entrar en ciertas especificidades, pero por regla general los derechos morales son perpetuos. Es decir,
nosotros somos titulares de ellos durante toda nuestra vida y aún, no nosotros obviamente, pero se mantienen estos derechos después de nuestra muerte. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros si quisiésemos en un paper de literatura, si vamos a citar El Quijote de la Mancha, nosotros tendríamos que poner, por ejemplo, que Cervantes fue el autor, ¿verdad? En esa cita. Lo que el derecho a paternidad se mantiene vivo, podríamos decir. Junto a los derechos a los derechos morales tenemos derechos patrimoniales. Y acá la cosa ya se empieza a poner relevante para nosotros como editores de revistas o autores de papers. Porque este tipo de derechos nos permite la explotación comercial de la obra que hemos creado. Eh, a veces en círculos de académicos nos choca un poco la idea de explotación comercial de nuestra investigación, pero entendamos explotación comercial no únicamente como ir al mercado a vender nuestra creación, sino que también distribuirla al público es una explotación comercial para el derecho, ¿verdad? Publicarla es un uso comercial. Adaptar nuestra obra a otro formato es un uso comercial para el derecho. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la explotación patrimonial o comercial de la obra. Entonces, cada legislación tiene su propio listado de derechos patrimoniales. La mayoría contiene los mismos porque estos se han ido armonizando por tratados internacionales, pero en principio todas tienen. Más que en principio, todas las legislaciones de derechos de autor tienen derechos patrimoniales asociados a la creación de una obra. En la legislación chilena, estos se encuentran regulados en el artículo 18, que lista estos 5 derechos: el derecho de reproducción, básicamente copiar la obra. El autor el titular del derecho tiene el control de quién puede copiar su obra, de publicarla, de adaptarla a otro formato, de ejecutarla públicamente y de comunicarla al público. ¿Ok? Lo importante de esto es que tanto eh, es que cuando ustedes, por ejemplo, estoy asumiendo que la mayoría trabaja en ciencia abierta, entonces, cuando todos ustedes reciben una investigación de un académico, o ustedes son académicos, eh, y se preguntan si es que pueden o no publicar esa eh, investigación, la respuesta está en que quien tenga la titularidad de estos derechos debe consentir o autorizarlos para poder publicarlo. ¿Ok? Esa es la regla general. Y entonces, determinar quién es el titular de estos derechos es central para poder llevar a cabo nuestras actividades, ¿verdad? Y es por eso que, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos que asignar nuestros derechos de propiedad intelectual a la revista antes de poder publicar, ¿cierto? Es precisamente para que la revista pueda reproducir nuestra obra, publicarla, adaptarla, ejecutarla al público, ejecutarla en público o comunicarla al público. Solo a modo de más información, los derechos patrimoniales no son perpetuos, se extinguen en el tiempo. La regla general del Tratado de Berna, que es este gran tratado que les comentaba, es que los derechos patrimoniales duran durante toda la vida del autor, más 50 años después de su muerte. Y en el caso chileno, la regla general es que sea durante toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. ¿Ok? Hay ciertas normas especiales dependiendo de la obra de que se trate, pero nos podemos quedar con que el derecho de autor se extingue luego de 70 años de la muerte del autor. Importante también es señalar que eh, los derechos de autor patrimoniales y morales en principio nacen en el autor de la obra. Sin embargo, existen ciertas hipótesis que en principio no son relevantes para las actividades que llevamos a cabo en las universidades, eh, en que los derechos van a radicarse en un tercero, que puede ser una persona jurídica, por ejemplo, en el caso de los derechos patrimoniales, por la sola operación del derecho, sin que exista este consentimiento del autor. Como nota al pie, actualmente probablemente saben, se está tramitando una ley de transferencia tecnológica. Esta ley contenía una modificación a la ley de propiedad intelectual que hacía que todas las obras generadas bajo una relación de dependencia iban a generar derechos patrimoniales que se iban a adscribir a quien había encargado la obra.
¿ok? Eso se ha ido retrayendo del proyecto y actualmente se encuentra circunscrito únicamente esta regla se encuentra circunscrita únicamente a las obras creadas en el contexto de investigaciones financiadas con recursos públicos de ANID. Habría una modificación de esa titularidad de los derechos de propiedad intelectual en ese contexto en particular. Y entonces, uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver todo esto con las licencias Creative Commons, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que juegan las licencias Creative Commons en este contexto? Eh, y, y uno podría explicárselo, o uno podría entender este rol viendo lo que nos dice el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual. Este artículo nos dice que los derechos patrimoniales, a los que hicimos referencia antes, se pueden explotar de forma directa y personal por el titular, eh, autorizando a terceros o transfiriendo total o parcialmente los derechos. Es decir, siempre se requiere la autorización del titular para poder copiar la obra, distribuirla al público, ejecutarla en público, etc. ¿Ok? Siempre se necesita la autorización del titular. Entonces, lo que a una persona interesada en ciencia abierta le podría interesar es entonces, se podría preguntar entonces, ¿yo puedo o no tomar un paper que es muy relevante, que estoy exagerando, puede curar el cáncer? ¿Puedo ocuparlo y publicarlo sin permiso del autor? La respuesta sería no, ¿cierto? Porque cualquier uso que se realice de una obra protegida debe ser autorizada por el titular de los derechos. Y esto lo que hace, este monopolio lo que hace es generar una tensión entre el interés privado de proteger nuestra creación, y por tanto que nos permita explotarla comercialmente, y el interés público de acceder a esa información. Así que nosotros tenemos el paper en el que está la solución a un problema que ha eh, complicado a la humanidad durante siglos y solo quienes pueden pagar van a tener acceso a ese paper. Se genera una tensión, ¿verdad? El derecho de autor funcionaría como una barrera de acceso a el conocimiento, ¿cierto? Siendo que el derecho de autor, por regla general, se entendió que se justifica porque promueve el conocimiento. Entonces habría una tensión entre esos dos intereses. Y esto es aún más, esta tensión es aún más grande teniendo en consideración que el derecho de autor nace por la sola creación de una obra. Es decir, no hay requisitos formales para que nosotros estemos protegidos por derechos de autor. Y entonces, si es que alguno de ustedes es un académico altruista que le gustaría regalar su obra al mundo, de todas maneras tiene derechos de autor sobre su obra. Aunque usted no quiera, usted tendría que hacer algunos pasos para renunciar a ciertos derechos y no podría renunciar a todos los derechos. Entonces, está esta tensión entre la protección y el acceso. Eh, pero lo importante, o la válvula de escape que ven las licencias Creative Commons, es que los titulares de derechos pueden controlar su creación y el derecho les permite autorizar a terceros a utilizarlo. ¿Ok? Y es esa autorización la que permite a las licencias Creative Commons operar. Las licencias Creative Commons son modelos de contrato que sirven para otorgar públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida por derechos de autor. Y o en realidad la UNESCO y también Creative Commons entienden que entre menos restricciones implique una licencia, mayores serán las posibilidades de utilizar y distribuir el contenido. Entonces, puesto que nosotros como autores podemos controlar los usos de nuestra obra, nosotros también podemos eh, generar mecanismos legales para que nuestra obra sea compartida lo más ampliamente posible. Y esa herramienta legal fue creada en Estados Unidos y son estas licencias Creative Commons. Entonces son contratos que operan gracias al derecho de autor. Eh, y operan gracias al derecho de autor porque es el autor o el titular el que controla el contenido de esa licencia. Y vamos a ver después que, por ejemplo, ese control de la licencia nos puede permitir que nosotros controlemos cómo van a licenciar terceros los trabajos que ellos hacen sobre nuestra propia obra. ¿Ok? Entonces vamos a ver que hay una como reacción en cadena de contratos gracias a las licencias Creative Commons. Esta reacción en cadena de contratos es lo que se ha llamado la naturaleza viral de las licencias.
Porque una vez que yo comparto mi trabajo utilizando una licencia Creative Commons, esa licencia acompaña a mi obra en todas las veces que se comparte en el mundo y se va generando una expansión de la licencia. Y lo que es importante también es que son legalmente exigibles, porque son contratos. ¿Ok? Entonces, y es una licencia legal de nuestra obra. Si alguien incumple esa licencia, nosotros tendríamos herramientas legales para poder demandarlos por infracción de derechos de autor. Probablemente han visto estos logos en su quehacer académico. Estos son los logos que utiliza Creative Commons para mostrarnos a nosotros cuál es el contenido de la licencia. Acá hay 4 de esos logos, vamos a ver después otros 2. El primero es by, que básicamente es exigir la atribución de la obra a su autor. NC, que todos los usos que se hagan de esa obra no pueden ser comerciales. ND, que no se pueden hacer obras derivadas. Y SA, que esa obra se deba compartir bajo los mismos términos de la licencia que hemos generado. Voy a ir explicando cada una de estas cuestiones con más detalle. Entonces, al nosotros incluir en una licencia Creative Commons este logo o este término, by, lo que estamos exigiendo es que lo que estamos eh, incorporando en la licencia es que los terceros puedan copiar, adaptar, mezclar, comunicar al público, ejecutar, distribuir nuestra obra, siempre y cuando se nos acredite como autores. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean este logo, quiere decir que ustedes deben acreditar al autor de la obra en el uso que ustedes hagan de ella. En el caso de no comercial, los terceros van a poder copiar, adaptar, mezclar, comunicar al público, ejecutar y distribuir la obra, siempre y cuando sea sin fines de lucro. ¿Ok? Esa sería la única limitación que impone una licencia no comercial. Que todo lo que usted haga no puede tener fines de lucro, no puede tener fines comerciales. Fines comerciales, pero no fines de lucro necesariamente. Hay toda una discusión en derecho de autor de qué vamos a entender con fines comerciales. La interpretación mayoritaria, uno podría decir, es que no tenga fines comerciales directos, ¿cierto? Si usted toma la obra, la copia y empieza a generar copias para venderla como un editor nuevo, probablemente va a estar infringiendo este término de la licencia. ND, sin derivadas, los terceros van a poder copiar, comunicar al público, ejecutar y distribuir la obra siempre y cuando se realice sin modificaciones o adaptaciones de esta. Entonces, por ejemplo, usted, no sé de qué facultades hay en el público, pero no sé, usted está en la facultad de literatura, escribe un cuento y lo comparte bajo la licencia ND. Si es que llega un director de teatro y quiere adaptar su obra al teatro, no podría hacerlo con esta licencia, ¿verdad? Con la ND, porque no le permite a terceros hacer obras derivadas de la obra original. Para poder el director de teatro poder hacer esa obra derivada, tendría que pedir su consentimiento. ¿Ok? ISA, compartir igual, implica que los terceros podrán diseminar la obra, pero la restricción es que debe hacerlo bajo la misma licencia escogida por el titular original de los derechos de autor. En este caso, cada vez que se comparta la obra, va a tener que compartir la licencia. La licencia se va con la obra hasta el final de los tiempos, uno podría decir, hasta que se extingan los derechos de autor correspondientes. Como les decía, hay otras 2 marcas que contiene Creative Commons. La marca de dominio público, esta marca quiere decir que la obra de que se trate, la obra que tenga asociada esta marca, está libre de cualquier derecho de autor. Es decir, nunca estuvo protegida, por ejemplo, aquellas obras que fueron creadas antes de la existencia del derecho de autor nunca obtuvieron protección y entonces están en el dominio público. O aquellas obras también que de autores que han muerto hace más de 70 años, también están en el dominio público. Y esas obras, si ustedes quisieran, alguno de ustedes tiene un repositorio de obras en su facultad y tiene obras que se encuentran en el dominio público, usted puede compartir esa obra con esta marca, señalándole al público, la obra que yo estoy compartiendo está en el dominio público, no hay derechos de propiedad intelectual asociados a esta obra. Y Felipe, también, sí, perdón, si quieres terminar esta parte, hay una persona que tiene una pregunta, ok, entonces, ok. si quieres Y terminar. también tenemos esta última, que es la designación de dominio público,
que comunica que el titular originario de los derechos ha renunciado a los derechos patrimoniales. Y entonces ha donado la obra al dominio público. ¿Ok? Y sería equivalente a decir, yo publico esta obra sin derechos reservados. Hagan lo que quieran con la obra que estoy eh, compartiendo. ¿Ok? Había una pregunta, me decía yo, señor, ¿no? Sí, Hola Felipe, sí, Tatiana. soy yo. Felipe, hola, bueno, mi nombre es Tatiana Río y soy gestora tecnológica en la OTL de la Universidad del Biobío. Ok, Entonces, tengo un par de consultas y primero quería saber si entendí, o sea, en verdad no entendí también el concepto quizás, porque ok, en el fondo la licencia significa que, a ver, yo protejo como universidad un derecho de autor, porque en la ya, universidad, ¿qué pasa? Los inventores son los académicos, pero el dueño del derecho de autor es la Universidad del Biobío, ¿ya? ¿Cierto? Propietario versus inventor. En ese sentido, la universidad al fondo dice, tenemos este derecho de autor, pero con esta licencia le decimos al mundo entero que lo puede usar, ¿o quién es mi contraparte de esto? Esa parte como que no me queda tan clara. perfecto. Distintas cuestiones, solo para entender bien con qué estás trabajando tú, Tatiana. Cuando hablas de inventor, lo que pasa es que Dale. esto puede ser muy abogado para esta respuesta, pero No, dale nomás. cuando hablamos de derechos de autor, la persona, el sujeto, el académico, es llamado autor, ¿ok? Y cuando hablamos de patentes, hablamos de inventor. Entonces mi pregunta es, ¿tú trabajas con invenciones de aplicación industrial o trabajas con creadores que hacen papers, que publican obras literarias? No sé, me imagino que en la OTL son patentes, ¿verdad? Son ambos dos, trabajamos con ambos. Ah, con Entonces, ambos, ya, cuando yo digo inventor, me refiero a cualquier persona que haya creado algo, pero con esa distinción que tú haces, me refiero a aquellos creadores que tienen una obra protegida por derecho de autor, pero en el perfecto, fondo, los académicos y profesionales que hacen perfecto. cosas y tienen la Perfecto. propiedad intelectual. Y entonces, estas licencias, la contraparte sería el mundo. Ya, ¿Ok? el mundo. Usted, el mundo, exacto, el mundo. Esto Ujú. tiene aplicación global, la licencia Creative Commons. ¿Ok? Ya, Eh, entiendo. voy a, esto es como, lo que he mostrado hasta ahora son las piezas del puzzle. ¿Ok? En la lámina siguiente les voy a mostrar el puzzle armado para ver todas las combinaciones que podemos hacer con los términos que he estado mostrando. Ah, ya, ¿Ok? ok. Y tenía otra pregunta, ¿o no? Sí, ¿Ya? la parte del by se especificaba que hay que hacer referencia a los autores. ¿Es al autor de este derecho de autor, valga la ¿Mm? redundancia, o es al propietario? O sea, ¿es a quien a quien lo hizo o El a la autor, universidad, por ejemplo? El el autor. autor, el autor. Ya. ¿Por qué? Porque el BAI lo que hace es reconocer el derecho moral del autor. Y los derechos morales siempre quedan radicados en las personas naturales, en nosotros. ¿Ok? Nunca va a estar una persona Mm, jurídica como en la universidad. ¿Ok? ya, La entiendo. universidad nunca va a ser autora de una obra. Ok. ¿Ok? Va a ser Y la dueña de los derechos, pero no la autora. exacto, ya, Ok. perfecto. Mi última consulta por ahora sería que en un momento mencionaste algo así como que, ¿qué significa? Mi pregunta es, ¿qué significa que la licencia se va siempre con la obra? Como una Ya. referencia a eso dentro de Sí, cuando estas usamos, condiciones. vamos a verlo más adelante, cuando usamos Ya, SA, share alike, como comparte de la misma manera, eso. ustedes, la universidad decide publicar los papers de la Facultad de Derecho con la licencia by SA, ¿ok? Ujú. By de atribución, SA share Sí, alike, ¿ok? sí. Y entonces, en principio, las otras universidades podrían tomar esa publicación y publicarlas ella misma en sus repositorios o Ujú. en sus revistas, porque la única restricción es que les den atribución al, al autor, ¿cierto? Lo que Sí. permite ese SA es que como ustedes son altruistas y quieren que esto se divulgue sin restricciones, ustedes le están diciendo a ese tercero, a esa otra universidad, ok, publique este paper en su revista de literatura, pero usted no puede cambiar los términos y condiciones de nuestra primera licencia. Entonces ustedes también tienen que, al momento de publicar por segunda vez esta obra, Ujú. tienen que publicarla bajo una by SA. Ah, ya ¿Ok? entendí. Entonces como que Perfecto. el SA lo que hace es amarrar a los terceros al Sí, infinito. El que quiere usarla, tiene que usarla bajo estas condiciones. condiciones. Perfecto. ¿Ok? Me quedó súper claro. Ok, Súper, muchas gracias, Felipe. súper.
Gracias por la pregunta. Es mucho más entretenido cuando podemos conversar. Eh, y entonces, como le decía a Tatiana, estos son los puzzles, las piezas del puzzle, ¿verdad? El BY, SA, NC, y así ND, ¿verdad? Teníamos distintos términos y condiciones que podían tener las licencias. Nosotros lo que podemos hacer con todos esos términos es construir nuestras propias licencias, ¿ok? Y todos esos términos nos permiten generar 6 tipos de licencias distintos. Uno diría 8 si es que tomamos también la de dominio público, la de renuncia de derechos y la de dominio público, pero como no hay derechos, no son licencias, entonces lo dejamos fuera. Tenemos 6 tipos de licencias gracias a Creative Commons, que son las que están ahí en la lámina. Y ustedes probablemente las van a poder ver en algunas revistas. Y yo les recomiendo que si usan la herramienta, pongan estos logos en sus páginas web y en las publicaciones, en cada uno de los papers que vaya a ver en la revista y en la revista. Entonces, vamos revisándolas. En la primera, que es simplemente by, la única obligación que tiene el tercero es atribuirle la autoría a quien corresponda. Entonces, tú, Tatiana, publicas un paper, lo compartes con by, y yo, Felipe Osorio, lo tomo y digo, oh, este paper está muy bueno, lo voy a publicar en mi página web. ¿Ok? Y yo lo publico en mi página web, lo comparto al público, que ustedes hagan todo lo que quieran, pero yo la única obligación que tengo es decir, este paper lo hizo Tatiana. ¿Verdad? Y si es que yo hago eso, estoy cumpliendo y no hay ninguna infracción de derechos de propiedad intelectual. Y ahí se puede ver la lógica de la licencia, porque si yo hiciera lo mismo sin esta licencia, estoy infringiendo los derechos de propiedad intelectual de Tatiana, porque ella tiene el control de todo y yo tendría que haberle pedido consentimiento para tomar su paper y ponerlo en mi página web. Pero como ella lo compartió con la licencia BY, no tengo que pedir autorización. Ella nos dio la autorización a todo el mundo a hacerlo. ¿Ok? Y es por eso que la contraparte nuestra es el mundo entero. Todo el que quiera usarlo va a poder usarlo. En la segunda, que es by SA, es el segundo caso que hablábamos con Tatiana. La única requisito es compartirlo dando atribución, y la vez que yo lo comparta, tengo que también compartirlo con ese requisito nada más, solo atribución. Entonces lo pongo en mi página web y yo también tengo que compartirlo con by SA. ¿Ok? By NC, que es el tercero, es me das atribución y además no puedes utilizar esta obra para fines comerciales. Y entonces, por ejemplo, Tatiana hace la obra, la comparte porque es muy altruista, pero dice, mi altruismo eh, no llega a que otros puedan ganar plata con mi obra. Yo tengo un problema con que el resto gane plata. Entonces, si usted en su página web gana plata vendiendo las obras que tiene alojadas en su archivo, no puede hacerlo. Solamente si usted lo usa para fines no comerciales va a poder hacerlo. Y si yo tengo fines comerciales, estaría infringiendo esta licencia. ¿Ok? Y podemos tener más combinaciones. Podemos tener atribución no comercial, share alike. Entonces, todos aquellos que compartan esta obra tienen que también hacerlo para fines no comerciales, atribuyendo y compartir las licencias junto a la obra. La penúltima es atribuir autoría y prohibir que se hagan obras derivadas. No se pueden hacer obras derivadas. Ustedes un dramaturgo hace su obra de teatro, la comparte con esta licencia, no podría llegar un director de cine a hacer una película de su obra con esta licencia. Tendría que pedir consentimiento, porque no permite obras derivadas. ¿Ok? Y la última es que se da atribución, no se puede usar o compartir con fines comerciales, ni tampoco se pueden hacer obras derivadas. ¿Ok? Esas son las combinaciones que podemos hacer usando las licencias Creative Commons. Y también tenemos, esto es parte de lo que comparte Creative Commons en su página web. Ustedes pueden encontrar todo esto en la página web de Creative Commons. ¿Ok? Y ellos han hecho una jerarquía de las licencias desde las más abiertas a las menos abiertas. Entonces, en el tope de más abiertas tenemos obviamente el dominio público, ¿cierto? Donde no hay derechos. Entonces, como no hay derechos, es lo más abierto que puede existir. Luego tenemos solo la atribución, porque al pedir solo atribución, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, y así vamos bajando. Solo atribución y share alike, solo atribución y no comercial, solo atribución y no derivadas, solo atribución no comercial, share alike, atribución no comercial, no derivadas, que sería la más restrictiva. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ver este gráfico, que por cierto, Creative Commons lo donó al dominio público con su licencia CCO, que es aquella que ustedes ven ahí
al tope de la gráfica. Había una pregunta en el chat, ¿o no, Jocelyn? Sí, sí, Felipe. Mónica Erazo consulta ¿qué es la licencia CC BY 4.0? Ah, ya. Lo que pasa es que Las versiones. sí, ocurre que Creative Commons comenzó hace mucho tiempo, entonces ha ido actualizando las licencias. Y, y hoy en día estamos en la 4.0, básicamente, y es no solamente por el contenido legal de la licencia, que se ha mantenido bastante similar, sino también por las capacidades tecnológicas que puede tener la plataforma. Entonces van haciendo cambios los gringos dicen enforceability, como hacer que sea accionable automáticamente, que no permita hacer ciertas cosas como en términos técnicos, ¿ok? Pero el contenido no cambia si es que es 4.0 o si es 3.0. Lo importante para términos legales, lo importante es el contenido de esa licencia, que viene a ser qué es lo que yo puedo hacer con ella. Entonces, si ustedes revisan probablemente las versiones anteriores, el contenido legal vaya a ser probablemente el mismo. ¿Ok? Lo importante, y entonces 4.0 o 3.0 en principio no es tan relevante al momento de decidir cuál usar. ¿Ok? Porque lo que nos está mostrando cada uno de estos logos es el contenido de la obligación que nosotros imponemos en el tercero. ¿Ok? Entonces, eh, de momento yo diría, no es tan relevante preocuparse por el número, porque de todas maneras en la página cuando ustedes pongan con qué licencias quieren usarlo, automáticamente va a tirar la versión 4.0. ¿Ok? Como la lección no modifica mucho. ¿Ok? Importante que olvidé decir es que en el derecho chileno, y yo diría que en la mayoría del derecho occidental, todas las licencias se construyen en base a la licencia BY, a dar atribución. Porque como es un derecho moral que está siempre vinculado al autor, nosotros no podemos dejar de atribuirlo. ¿Ok? Y es por eso que nosotros a nuestros alumnos les decimos, cite bien quién es el autor, de dónde sacó la idea, y es por eso, básicamente, para que no estén infringiendo derechos de propiedad intelectual con plagio, ¿cierto? Y entonces llegamos, vimos derecho de autor, vimos licencias y ahora ciencia abierta. En esto probablemente ustedes tengan más conocimiento que yo respecto a ciencia abierta. Entonces, para evitar dar definiciones, yo simplemente tomé este texto de la UNESCO donde ellos decían, señalaban que la ciencia abierta es el conjunto de principios, prácticas que buscan hacer que la investigación científica de todas las áreas sea accesible para todos en beneficio de los científicos y la sociedad en su conjunto. La ciencia abierta promueve el derecho de todos a compartir el avance científico y sus beneficios. Además, se busca que la ciencia abierta fomente la colaboración entre científicos, instituciones y países y que propicie la innovación y la creatividad. Todo lo que dice eso, básicamente, abrir conocimiento, ¿verdad? Y nosotros ya dijimos que lo que hace el derecho de autor es cerrar conocimiento, permitir la apropiación, ¿cierto? Nosotros nos apropiamos de lo que creamos a través del derecho de autor, podemos controlarlo 100% y al parecer la definición que nos da la UNESCO de ciencia abierta es perder control o eh, eh, entregar control, entregar acceso con menor control. Entonces existe esta tensión y la solución legal es todas las licencias que hemos visto, manteniendo el titular del derecho el control sobre su obra, porque él no está transfiriendo sus derechos, simplemente está permitiendo a terceros usarlo. Entonces, manteniendo ese control, permite otorgar acceso. ¿Ok? Esa es la lógica de las licencias Creative Commons. Y en principio lograrían balancear esta tensión. Por un lado, le permite a los titulares mantener sus derechos de propiedad intelectual en su patrimonio. A la universidad le permite mantener en su patrimonio todas las creaciones de sus académicos, pero también le permite cumplir con su rol social de extensión, de difusión del conocimiento a través de estas licencias. Entonces, mantiene el derecho, pero permite el acceso a través de la licencia. Eh, y entonces podríamos, yo lo que quise hacer fue tomar, quizás les sirve también, las regulaciones o las reglas de DOAJ, de la Directory of Open Access Journals, sobre ciencia abierta. Esto también está todo disponible en su página web. Ellos lo que buscan es aumentar la visibilidad, accesibilidad, reputación, uso e impacto de las revistas de investigación académica de acceso abierto, revisadas por pares de calidad a nivel mundial, independientemente de la disciplina, geografía o idioma. Y el acceso abierto ellos lo definen como
eh, lograr o promover las publicaciones periódicas, concediendo usos mediante licencias abiertas, dentro de las cuales nosotros tenemos Creative Commons, eh, y que este acceso debe ser gratuito e inmediato, permitiéndole a cualquier usuario leer, descargar, distribuir, imprimir, buscar o vincular los textos completos de los artistas, de los artículos, rastrearlos para indexarlos, pasarlos como datos a un software o utilizarlos para cualquier otro fin lícito. Como nosotros vimos en las láminas anteriores, las licencias Creative Commons nos permiten hacer todo esto, ¿verdad? Entre más abiertas nuestra licencia, más de estas cosas van a poder hacer los usuarios de nuestras revistas y más abierta va a ser nuestra revista por consecuencia. Entonces, la elección de la licencia que ustedes vayan a utilizar va a permitirle a ustedes decidir qué tan abierta o qué tan cerrada van a querer que sea su revista. Si ustedes quieren que sea una revista muy abierta, pueden simplemente pedir atribución. Si quieren que sea muy cerrada, pueden pedir atribución que se comparta sin fines comerciales, que no se puedan hacer obras derivadas y que se tenga que compartir igual. La decisión es de ustedes, ¿verdad? Y entonces, entre más abierto, eh, eh, o dependiendo de la licencia que escojan, ustedes van a poder tener revistas más abiertas o revistas más cerradas. Todo esto en base al derecho de autor. Exacto. Eh, a- Felipe, otra pregunta. Pia Godoy pregunta si las licencias Creative Commons deberían estar asociadas a la tesis de pregrado y posgrado que queden alojadas en repositorios institucionales de acceso abierto. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Sí, voy a dar mi experiencia personal de mi ¿Mm? tesis doctoral. A nosotros nos hacen eh, escoger, escoger qué licencia, cómo queremos que nuestra tesis sea conocida. Nos dan la posibilidad de, por ejemplo, mantenerla en privado, no dar ningún tipo de acceso. Nos permiten escoger licencias. Primero, voy a volver. En University College London, que es donde estoy estudiando, básicamente utilizan Creative Commons para sus tesis de posgrado, al menos las de posgrado, que son las que yo he visto. Eh, y entonces a nosotros nos permiten escoger qué tipo de licencia, si queremos un embargo de nuestra tesis también, en caso de que queramos publicarla con una editorial, antes de hacerla pública a todo el mundo, mantener el embargo por 3 años y poder después liberarla o controlarla al 100%. Yo diría que una buena práctica es permitir a los alumnos elegir el tipo de licencia que ellos quieren para sus tesis, por ejemplo. Y ahí nuevamente, ahora pasamos de la visión del editor a la visión del autor. También el autor, la decisión que va a tomar es, por ejemplo, qué tanto impacto quiere que tenga su investigación. Si quiere que tenga mucho impacto, quizás conviene liberarla lo más posible. Si quiere explotarla económicamente, quizás lo más sensato sería mantener todo el control para poder ir a una editorial y vender esa tesis como un libro o como otro tipo de insumo, ¿verdad? Y ahí la decisión va a estar en el académico o en el estudiante que está desarrollando la tesis. Entonces, eh, la lógica termina siendo la misma en términos de análisis de cuál licencia usar. Es decir, entre más abierto, más gente va a poder acceder, ¿cierto? Y va a poder hacer lo que quiera con eso. Y entre más cerrado, menos gente va a acceder, pero también nos permite explotarlo económicamente, en el caso de que nuestra investigación sea tan excepcional como para que alguien venga y nos compre la obra y quiera hacer muchas cosas con ella, ¿verdad? Pero sí, se usan las licencias Creative Commons en las universidades, al menos en el Reino Unido, que es de donde vengo. Hace algunos años, todas usan licencias Creative Commons para sus tesis de posgrado, máster y doctorado. Sí, sí. ¿Hay otra o no? Por ahora estamos ok, Felipe. Súper. Eh, Otra cuestión, estas son buenas prácticas de DOAG. Esto ya no es obligatorio, simplemente lo que ellos consideran buenas prácticas. Para ellos, una revista, de hecho, ellos tienen el sello DOAG, como de aquellas, creo que lo llaman Golden Journals, algo por el estilo. Y ellos dicen que para pertenecer a este grupo de revistas abiertas ideales, o estos tipos de ideales de revistas, no deberían existir tampoco periodos de embargo, requisitos de registro para que los usuarios puedan leer las investigaciones, ni cargos para obtener la versión impresa de los artículos de las revistas.
¿ok? Y otras buenas prácticas, y esto no solo buenas prácticas en términos del directorio de revistas, sino también buenas prácticas legales, como que van a simplificar mucho el uso de su revista si es que siempre muestran claramente los términos de uso y reuso del contenido publicado. Siempre, en todas partes de su revista, intenten que cada página de su página web contenga qué tipo de licencia están usando ustedes. Si han usado las licencias Creative Commons, declarar expresa y claramente qué tipo de licencia han usado. El directorio lo que hace es recomendar incluir esta información en el texto del artículo. Y yo al menos lo he visto tal artículo y en la primera página abajo ponen los logos, ¿verdad? Que los que revisamos anteriormente la licencia ponen esos logos y la gente entiende qué tipo de licencia hay y qué puede hacer con ella. Importante también es que los términos de derechos de autor no contradigan los términos de acceso abierto. O sea, si ustedes señalan, por ejemplo, que su revista es de acceso abierto, pero en la revista cada artículo señala abajo todos los derechos reservados, hay una contradicción. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con esa contradicción? Es que el usuario no va a saber qué hacer con ese paper. ¿Puedo copiarlo o no puedo copiarlo? ¿Puedo utilizarlo después o no puedo utilizarlo? Y así sucesivamente. También recomiendan utilizar el modelo TASL de atribución, que siempre señalar el título, el autor, la fuente y el tipo de licencia con el cual se ha adquirido esa obra. Eh, Para ir terminando, ¿por qué publicar con acceso abierto? Estas son razones que da el mismo Springer Nature en su página, en un texto que lo pueden buscar como Fundamentals of Open Access and Open Research. Ellos señalan que han hecho estudios de que entre más abiertas las revistas, más aumentan las citas y el uso de sus publicaciones, se logra mayor colaboración entre los académicos, mayor participación pública en términos tanto de acceso del público como participación de la comunidad académica en la construcción de conocimiento. El impacto es más eficiente en términos de citas. Yo simplemente publico abierto y el trabajo va a empezar a circular y entonces se van a obtener más citas. Se logra interdisciplinariedad. Al no requerir, por ejemplo, pago para acceder a la obra, es mucho más fácil que otras disciplinas accedan a nuestra obra porque los costos de transacción obviamente son muy bajos. Y aquí lo que quise hacer es simplemente darle ejemplos de revistas con categoría Q1 de la fuente Chimago. Lo que hice fue meterme a Chimago, ni siquiera discriminar por área, simplemente busqué top en acceso abierto. ¿Ok? Y estas fueron las que me aparecieron. Communication Survey and Tutorial, les puse ahí la página por si quieren revisar cómo ellos ocupan la licencia Creative Commons. World Psychiatry, lo mismo. Morbidity and Mortality Weekly Report. Latinoamérica, Perspectives in Ecology and Conservation de Brasil, Journal of Soil Science and Plant Nutrition de Chile, Revista de Ciencia Política de Chile, Revista Chilena de Derecho y Tecnología. Todas estas son revistas con categoría Q1 y que operan bajo licencia, bajo una lógica de acceso abierto, utilizando licencias de Creative Commons. ¿Ok? Dejo esos links por si los quieren copiar. Yo voy a compartir esta presentación después, así que los pueden ir revisando. Y si no les interesan esas revistas, pueden meterse también a Chimago y buscar ustedes utilizando ese criterio, ¿verdad? Ese filtro. Eh, con eso termino de momento, obviamente abierto a todas las preguntas que puedan tener. Yo feliz de poder seguir conversando con ustedes. Les dejo mi correo también en caso de que tengan consultas o dudas respecto de esta presentación o si es que quieren colaborar con Wikimedia o armar algo con nosotros, tienen ahí mi contacto también. Así que eso, muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y, bueno, obviamente aclararnos todos estos conceptos vinculados a las licencias. Claramente las licencias, uno podría decir que no es la excepción, sino que es una práctica bastante común, ¿no es cierto?, en universidades, en el extranjero, también acá en Chile también hay mucha experiencia en su uso, aunque obviamente también necesitamos tal vez masificar un poco más, dar Mm. a conocer un poco más los alcances de las licencias. Y también, bueno, ciertamente en lo que es ciencia abierta hay estándares también respecto del uso de las licencias, no es como tú mismo nos mostrabas en el caso de DOAG,
el directorio de acceso, de revistas de acceso abierto más grande que existe, ¿no es cierto? Ellos también tienen definido el uso de licencias Creative Commons, entonces yo diría que es como parte de la norma y parte del estándar, y políticas institucionales de ciencia abierta también tienen incorporado el concepto de licencias Creative Commons. Entonces, claro, ahí queda la tarea, ¿no es cierto?, de saber, yo creo, y ahí dejo abierta el micrófono, la palabra, digamos, a quienes quieran aportar, hacer la distinción, ¿no es cierto?, entre eventualmente de tesis, lo que son las revistas institucionales también, las licencias que uno puede utilizar en ciencia abierta, que yo lo que he visto al menos es que en general se usan licencias, la CC BY o CC BY SA, también es frecuente encontrarla. Y por otra parte, es bastante interesante darle esta mirada desde la Oficina de Transferencia Tecnológica, porque, claro, en las universidades no solamente se generan papers, sino que también se generan, y desde la mirada de comercializar tecnologías, no solamente se generan, digamos, los artículos científicos, sino que también se pueden eventualmente generar algún manual, por ejemplo, o documentos, libros, y una serie de otros resultados de investigación, activos intelectuales. Entonces, también por eso es bien importante tener esta visión más global como universidad y ver respecto de todos nuestros resultados de investigación qué licencias correspondería o qué licencias son más adecuadas para este tipo según los distintos tipos y los objetivos que se espera lograr. Como bien dijiste tú, pueden haber objetivos comerciales, por otra parte, eh, eh, pueden haber investigaciones que lo que más queremos es generar un impacto, ¿no es cierto?, una visibilidad. Entonces, obviamente, tiene que ser muy bien pensado cómo van a actuar ahí estas licencias. Entonces, Tatiana tenía también alguna pregunta y, por favor, si tienen más dudas, esta es la oportunidad. Tenemos que aprovechar aquí la presencia de Felipe, así que Mónica levantó la mano. Sí, en relación a la pregunta que hace en el chat Linet Salvo, que dice con respecto a las redes sociales, dice que si los artículos se publican en una red social como academia.edu o como ResearchGate, no tendría restricciones. En el caso de la biblioteca nos pasa a nosotros que revisamos las bibliografías de los diferentes programas, incluye el link. Nosotros verificamos que sean link, que tengamos licencias nosotros, ya sea de la universidad o que sean de acceso abierto. Pero a veces tenemos dudas. Y tenemos dudas cuando, bueno, las licencias Creative Commons nos facilitan la vida porque son transparentes y sabemos en qué calidad está. Pero hay algunos documentos que están depositados por el propio autor en sus perfiles de ResearchGate o de academia.edu. Entonces nosotros decimos, bueno, si es el propio autor que lo publicó, ¿acaso no está permitiendo, y permite descargarlo, está permitiendo, digamos, que su uso sea de acceso abierto? Esa Ya. es la duda. Muchas gracias, Mónica. La respuesta es más decepcionante de lo que uno querría. No necesariamente el, el autor del artículo va a ser el titular de los derechos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sé cuántos académicos hay acá, pero cuando nosotros publicamos un paper, generalmente, y sobre todo a los que somos investigadores juniors, ¿cierto? Básicamente nos obligan a entregar todos los derechos a la editorial, ¿verdad? A la revista. Y entonces, eh, todo va a depender de la revista en que esté publicado, pero en principio, eh, el autor de ese artículo que está en ResearchGate no necesariamente es el titular. Y uno podría estar infringiendo derechos de propiedad intelectual si descarga ese artículo tal como está y lo publica en la página del curso, por ejemplo. Ahora, uno podría entrar a hacer distinciones. Por ejemplo,
en que el titular, perdón, el autor, el académico, digamos, el académico que escribió el paper originalmente, él es el titular del derecho de su borrador, ¿cierto? Yo escribo un borrador de mi paper, lo termino y lo envío a la editorial. Yo sigo siendo titular de ese borrador. La editorial va a ser titular de la edición editada de ese borrador. Entonces tenemos dos obras distintas, de la editada y de la original. Y si es que el autor publicó en ResearchGate y no la versión de la editorial, sino que la versión propia, la versión de Word, que también se usa, que los académicos suben, acá está, en ese SSRN se usa mucho eso, acá está mi borrador del artículo que va a ser publicado posteriormente. Ahí sí uno podría, si es que el autor lo ha puesto con las licencias correspondientes, publicarlo sin ningún problema. ¿Ok? Y yo diría que también hay una cuestión, bueno, esto está grabado, ¿verdad? Para tener cuidado con lo que voy a decir. Hay una cuestión de qué tanto se hace revisión de esto por parte de las editoriales. Si uno quisiera ser completamente legal, hay que tener mucho cuidado al poner estos papers en las páginas, ¿verdad? Porque aunque el autor haya dicho, acá está mi paper, y es una fotocopia de su texto que está en internet, esa fotocopia también puede ser una infracción a los derechos de autor. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Si es que, obviamente, si tienes la licencia, no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Si hay licencia de por medio, no hay ningún problema. Lo mismo si es que el artículo está en dominio público. No hay ningún problema. Y también, eh, esto es como una nota que es adyacente al tema, pero que no necesariamente tiene que ver con licencia. Recordemos que también hay excepciones al derecho de autor. ¿Ok? Y con las excepciones del derecho de autor, lo que nos permite es que nosotros podamos usar las obras sin pedir consentimiento, aun cuando no haya licencia. Y hay algunas excepciones que están especialmente diseñadas para las bibliotecas. Sí. Y entonces también las bibliotecas no son muy amplias, ¿cierto? No nos permiten hacer muchas cosas, pero también se puede aprovechar eso. Entonces tenemos las licencias y las excepciones. Entonces esa sería mi respuesta poco satisfactoria. Eh, lo Gracias. siento, es así. Gracias. Gracias, Mónica. Y Tatiana también tiene una consulta. Sí, que un poco relacionado con, quizás con lo anterior, con lo que se explicó recién, porque particularmente en el caso me surgió la duda de la condición de no derivada, porque he visto un Ya. ejemplo de si yo hago una obra de teatro, la, le pongo la condición de no derivada, después no se puede hacer una película, pero ¿qué pasa si yo como el mismo autor de la obra quisiera hacer esa película? ¿Me estoy autobloqueando poner esa condición? No, no. ¿Por qué? Porque, de nuevo, lo que hace la licencia es que yo mantengo mis derechos, ¿cierto? Pero le impongo a terceros ciertas obligaciones. Pero y como yo mantengo mis derechos, puedo seguir haciendo lo que quiera con ella. Eh, lo que no voy a poder hacer, por ejemplo, es revocar esa licencia. Esa licencia ya se fue. Y entonces, si es que hay gente que la está utilizando gracias a esa licencia, bueno, yo Ujú. decidí eso y ya está. Pero yo puedo paralelamente tomar mi obra y venderla a Warner si que quiere hacer una película o a Fábula en Chile si quiere hacer una película con mi guión. No me estoy limitando a mí. No me estoy limitando a mí. Perfecto, muchas gracias. Y solo ¿Alguna como otra? una Sí. cuestión que me quedó dando vuelta, que lo dijiste Jocelyn, de las aplicaciones comerciales de ciertas obras que podrían generarse con las investigaciones. Eh, También hay términos que vienen dados por ANID, ¿verdad? ANID impone ciertas cuestiones respecto a las investigaciones financiadas por ellos. Y otras decisiones también están dadas por a qué está asociada esta obra. Estoy pensando en un desarrollador de software. Los softwares son obras protegidas por derechos de autor, no por patente. Entonces uno podría licenciarlas con licencias Creative Commons. Y en la práctica, en general, lo que se hace es guardar esos software porque básicamente son un activo intangible de una. Puede ser el activo intangible de una empresa, ¿cierto? Y también se protegen los manuales, que también son parte de lo que está protegido por derechos de autor. Entonces, eh, acá a lo mejor me van a retar desde Wikimedia, pero hay ciertas decisiones que tenemos que ir ponderando respecto de. Eh, ¿Qué nos conviene como institución también?
en términos de aprovechar ese conocimiento, porque lo que gane la universidad también puede servir para financiar otras investigaciones. Entonces, todo ese análisis, que es institucional finalmente, tiene que ver con la determinación de los objetivos que tenga la universidad con respecto a su académico. Queremos que haya mayor impacto científico, probablemente convenga usar licencias más altas. Queremos comenzar a explotar comercialmente para invertir en esas utilidades en otras investigaciones, en otros centros de investigación, etcétera. Probablemente tenemos que ver mecanismos comerciales para poder aprovechar y poder liberar otro tipo de contenido o liberar de otra forma la investigación que hemos realizado. Así que eso, para que no parezca que vengo como liberen todo sin ninguna restricción, porque no sería racional tampoco. Sí. Linet Salvo también tiene una consulta. Felipe, hola. Hola. Eh, Te voy a hablar desde el punto de vista de las revistas ahora, no como Ok. autor de paper. Dado que, bueno, trabajo en las revistas de la Universidad del Biobío, en algunas. Desde ese punto de vista, cuando la revista crea una cuenta en una red social académica, que era el punto que ya había planteado, ¿Mm? ahora como revista, no como autor de Sí. paper, eso lo tengo bien claro de las licencias. Pero como revista, cuando tenemos una licencia Creative Commons CC BY, ResearchGate, por ejemplo, no tiene problemas de acceder uno al artículo, pero Academia Edu tiene dos tipos de cuenta. Una es la cuenta premium ¿Mm? y la otra es la cuenta básica. En esa cuenta básica, uno como autor, como investigador, puede acceder libremente a los artículos. Pero yo como editor de revista, cuando ya quiero seguir la bibliometría del artículo que ¿Mm? publiqué de mi revista, yo ya no tengo acceso a esa información, ¿Mm? porque ellos obviamente le piden a uno un acceso pagado. Entonces, desde ese punto de vista, si yo digo que mi revista tiene ese CBI y sé que el resto del mundo no va a poder acceder en forma gratuita a los papers, hay una contradicción ahí también. ¿Habría que bajar los papers de esas plataformas? Eh, Yo diría que esa decisión también es institucional. Y puede ser que estoy pateando la pregunta al córner, pero no. Primero, en términos desde el punto de vista del editor de la revista. eh, en primer lugar, en el caso de ustedes vendrían a ser, si que operan tal como la revista en que yo he publicado, ustedes vendrían a ser los titulares de los derechos. Entonces, en principio, ustedes pueden hacer lo que quieran con ese texto. eh, Ahora sí. Salvo la atribución, ¿cierto? Siempre atribuyendo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Y entonces, en ese hacer lo que quieran, pueden subir esos textos a academia sin ningún problema, sin necesitar la autorización del autor en ningún sentido. Sí, Eh, y esa subida a academia, .edu, tampoco restringiría el acceso a sus obras desde sus portales de la revista. sí, Ustedes, sus portales siguen teniendo acceso público con su propia licencia, con sus licencias respectivas. Entonces la pregunta es si es que a ustedes les conviene subir estos papers a academia, siendo que no obtienen la retribución, ¿verdad? Que vendría a ser, ok, veamos los datos analíticos de esto, como que cómo está funcionando, y ahí vendría a ser una cuestión de costo-beneficio respecto de cuánto cuesta pagar la versión premium de la academia, ¿verdad? Y yo diría que no tiene tanto que ver con la utilización de la licencia, yo creo que la pregunta no es tanto de derechos de autor o de licencia, sino que más bien de análisis de costo. ¿Cuánto me cuesta, cuánto me retribuye el saber yo mis métricas de los papers para pagar este servicio? Porque finalmente lo que hace Academia es prestar un servicio. Ellos no son parte están dentro del ecosistema de editoriales, pero en principio no son una editorial. Ellos lo único que prestan es el servicio de tener la plataforma, hacer el análisis estadístico y les prestan a ustedes el servicio de que, miren, acá si ustedes lo suben pueden tener estos datos, pero para eso tienen que pagar. Y ustedes dicen, bueno, ¿me interesan los datos o no? Me interesan. ¿Qué tanto me interesan? ¿Tanto como la suscripción o no? Pero en principio, en términos de licencia, la pregunta, o no hay limitaciones con respecto a términos de licencia o derechos de autor. Como ustedes son los titulares, en tanto revista que le solicitan los derechos al autor, pueden hacer lo que quieran.
Pueden salirse de ahí si quieren o pueden ponerlo en cuanta plataforma exista. No hay ningún problema, es una cuestión de costo-beneficio finalmente de la universidad. Y nuevamente, eso va a estar determinado por los objetivos que ustedes pongan en sus propias unidades. No sé si, Exacto. si respondí bien la pregunta. Sí, 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 sí. Sí. Gracias. Y ahí, bueno, también parte, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos haciendo, obviamente, es desarrollar un repositorio. Entonces, la primera fuente de información para acceder a las revistas institucionales debiese ser o un repositorio o la página web o el sitio web de las revistas también institucionales. Entonces, ya eso tiene también un costo. Entonces, también ahí uno podría decir lo que dice Felipe, estamos subiendo la información acá, también la estamos subiendo acá, bueno, qué es lo que realmente, qué es lo más beneficioso para la institución y para la visibilización de la revista. Así que gracias Felipe por ese feedback. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta, duda? ¿No? Bueno, entonces, antes de finalizar, nuestro subdirector de la Dirección de Investigación nos quiere también compartir unas palabras respecto de esta actividad. Héctor, Ahí sí, ¿me escuchan? fuerte y claro. Gracias. Pues tenía un problema con el micrófono, así que mi disculpa. Bueno, primero agradecer a Felipe por su presentación, su disposición a dar respuesta a las preguntas que han surgido en este taller. También a Jocelyn Patterson por la, bueno, colaboración en términos de organizar la actividad. Creo que son las instancias de aprender y de abordar temáticas que tienen directa relación con el trabajo que se desarrolla en la investigación científica en todas las áreas disciplinares, considerando también las exigencias que tenemos en este contexto de instalar la ciencia abierta, de discutir sobre las condiciones de las licencias y en particular de lo que Felipe ha logrado, ¿cierto?, presentar de forma muy clara, coherente y que evidentemente nos invita a seguir discutiendo sobre esto que hoy hemos abordado. Así que agradecer también a quienes han dispuesto de su tiempo para acompañarnos en esta actividad y vamos a seguir trabajando porque se entiende que la Universidad del Biobío cuenta con distintos desafíos, tanto en las distintas unidades que prestan apoyo y colaboración en la investigación científica, ya sea en investigación básica y también en lo que involucra innovación, pero al mismo tiempo en el desarrollo de las revistas científicas de la universidad, que están trabajando en el contexto de lo que son las exigencias de poder disponer y de dejar el conocimiento bajo criterios no comerciales o criterios que permitan el acceso a la información y al conocimiento. Así que sería eso de nuestra parte y agradecer también a quienes no son de la Universidad del Biobío y hoy se han conectado y han compartido y han sido parte, ¿cierto?, de esta actividad. Así que agradecemos enormemente su participación, colaboración y esperamos encontrarnos en un nuevo evento. Muchas gracias. Chau. Gracias a todos. Chao. Gracias Felipe. Nos Muchas gracias. vemos. Gracias, Felipe. Chao, Gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias, adiós.